Hola, ¿qué tal? Les saludamos desde una nueva edición del programa Entrevista. Y hoy vamos a hablar con el señor José Antonio García Belaúnde, el ministro de Exteriores del Perú. José Antonio García Belaúnde nació el 16 de marzo de 1948 en Lima, Perú. Es abogado, diplomático, columnista y político. Es ministro de Relaciones Exteriores de Perú desde 2006. Es miembro de una destacada familia muy ligada a la política. Se graduó como abogado en la Pontificia Universidad Católica del Perú. En 1969 se graduó de diplomático en la Academia Diplomática del Perú. Su posgrado en política exterior lo obtuvo en la Universidad de Oxford en Gran Bretaña. Ha servido en las misiones diplomáticas peruanas ante España, México, Francia, Ecuador, Estados Unidos y también ante organismos internacionales como Naciones Unidas y ALADI. Su gestión como ministro de Estado en el Despacho de Relaciones Exteriores se ha caracterizado por optimizar la relación diplomática con los países vecinos, concluir el Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos hasta su entrada en vigencia en 2009, suscribir acuerdos similares con la Unión Europea, China, Canadá, Chile y otros países de tal manera que más del 80% del comercio internacional peruano es realizado bajo esta modalidad. Buenos días, señor García Belaúnde, muchas gracias por concedernos la entrevista. Usted ocupa el puesto de ministro de Exteriores de Perú desde el año 2006. ¿Cuáles son los desafíos más importantes, los desafíos de la política exterior de Perú en la actualidad? Nos puso como primera tarea la de recomponer relaciones con algunos socios importantes. Ganar incluso confianza como un socio como China. Habíamos prometido un reconocimiento de economía y mercado en el gobierno anterior que no se cumplió, recién lo cumplimos nosotros. Hubo pues que recomponer relaciones con varios países, esa fue la primera tarea. La segunda tarea para nosotros muy importante era desarrollar una relación muy estrecha, muy importante con los países vecinos. La buena vecindad, el desarrollo de una profunda relación de integración era un requisito para trabajar proyectos comunes, dar seguridad, asegurar la paz, y creo que lo hemos logrado. Cada país vecino es un país que tiene sus propias peculiaridades y con cada uno de los cuales tenemos una relación muy buena y muy fluida. El tercer elemento que buscamos nosotros era una inserción en la economía internacional, una inserción del Perú en el mundo internacional. Ya habíamos sido incorporados a APEC, pero nos interesaba desarrollar otros vínculos más intensos. El gobierno anterior dejó concluidas las negociaciones para un acuerdo de libre comercio con Estados Unidos, pero no estaba aprobado por el Congreso. Y tuvimos que trabajar muy intensamente porque si bien es cierto que esa negociación había sido concluida con el gobierno republicano, en el camino, cuando llegamos nosotros al gobierno, cambió la composición de la Cámara de los Representantes y hubo una mayoría demócrata luego. Por consiguiente hubo que hacer una negociación muy especial con la nueva mayoría demócrata para que el Congreso aprobara ese acuerdo de libre comercio. Y Estados Unidos era nuestro socio principal, pero no el único. Estados Unidos le corresponde un 27-26% de nuestro comercio. Pero dos socios comerciales casi tan importantes como Estados Unidos son la Unión Europea y China. Y hemos logrado también concluir con los dos países acuerdos de libre comercio. Si esos tres acuerdos se les unen los que ya teníamos en América del Sur, primero con nuestros socios andinos inmediatos, pero también con los de Mercosur, y le vamos a añadir otros en Asia, entonces podemos tener claro que para el final del gobierno habremos dejado nuestro comercio exterior en un 85-90% cubierto por acuerdos de libre comercio. Creo que eso es fundamental. ¿Qué nos queda? Es el acercamiento hacia los países árabes y particularmente los del Golfo. Vamos a hacer sede de la tercera cumbre de países árabes y de países de América del Sur en febrero. Creo que eso ya nos permitirá a nosotros asentarnos en
espacio geográfico de la mayor importancia y en el cual teníamos una presencia muy difuminada, muy poco clara. Eso es más o menos. Hay algunos temas concretos, específicos. Hemos tenido una diferencia en materia de delimitación marítima con Chile y hemos logrado que ese tema sea llevado a la Corte Internacional de Justicia, la Haya, y que se mantenga allá en esos términos judiciales y que no afecte la relación con un país con quien compartimos historia, lengua, cultura, pero compartimos también futuro. Es un país vecino, es un país con tenemos muchas afinidades también económicas, también de visión del futuro, visión del desarrollo, y con quien debemos trabajar muchas cosas. Se ha dicho que una de las prioridades, ¿no?, de la política exterior es tener las relaciones estables con los vecinos. Chile no es excepción, por supuesto. ¿Hasta qué punto han sido afectadas las relaciones por este conflicto con la demanda marítima? Yo lamentablemente sí creo que en un momento determinado, sobre todo el año 2009, que hubo un proceso electoral en Chile, yo sí tuve la sensación permanentemente que ese proceso electoral afectaba las relaciones, porque en ese proceso electoral el tema de la demanda marítima había sido utilizado por algunos partidos o por algunos grupos políticos. Hoy día siento que esa etapa ya se superó, hay un nuevo presidente elegido. Creo que el presidente Piñera y el gobierno piensan mantener en términos estrictamente judiciales el diferendo y trabajar nuestra otra agenda. Vamos a las relaciones con otro vecino, Bolivia. Sabemos que hace poco la parte peruana ha concedido el acceso al océano, ¿no?, por su puerto a Bolivia. ¿Qué significa este acto? ¿Qué dará a las relaciones bilaterales entre países? Es muy importante notar que el encuentro que tuvieron en el puerto de Hilo, al sur del Perú, los presidentes Evo Morales de Bolivia y Alan García, supera esa etapa de desencuentros y de malos entendidos y inaugura etapa de cooperación. Lo que hemos hecho con Bolivia es renovar y ampliar unas facilidades que ya habían sido otorgadas, pero a juicio nuestro no con las condiciones para ser debidamente utilizadas. Entonces lo que hemos renovado es por 99 años un acceso a los servicios portuarios de Hilo, con una extensión de playa y con facilidades de zona franca, zona libre, completa, también el puerto. Entonces, digamos, Bolivia va a tener un acceso a un puerto, pero no para el desarrollo de su economía. América Latina ahora vive un proceso de integración. Cada vez hay más cooperación entre países. ¿Cómo usted podría comentar este proceso y, según usted, en qué tiene que fundamentarse? Yo creo que el fundamento que debe tener todo proceso de integración es realismo. Es un principio básico de saber qué podemos hacer y qué no debemos intentar hacer, porque vamos a fracasar. Creo que América Latina tiene una larga experiencia de intentos fallidos de hacer integración, y que esa larga experiencia nos debe decir a nosotros qué es lo que podemos hacer y qué es lo que no podemos hacer. Yo no creo que América Latina esté en condiciones de aspirar a ser un mercado común al estilo de la Unión Europea. No lo está. Yo creo que América Latina tiene que tener eso claro y tiene que saber entonces qué sí puede hacer. Por ejemplo, América Latina es una región donde hay un gran déficit de conectividad. Nos falta carreteras, nos faltan ferrocarriles, nos faltan vías intermodales para transportar. O sea, sobre todo en Sudamérica, el interior, el hinterland sudamericano, es un hinterland muy aislado. Entonces, una forma importante de hacer integración, que tiene beneficios directos sobre la población,
es justamente el desarrollo de esa infraestructura. Entonces, trabajemos infraestructura. América Latina o América del Sur, para ser más concretos, es una región, por ejemplo, en donde hay países que les sobra energía y otros países que carecen de energía. ¿Podemos articular un sistema de integración energética? Yo creo que es posible. América del Sur es un continente donde hay mucha pobreza y muchas veces la pobreza, en casi todos nuestros países, hay bolsones de pobreza muy serios en las zonas fronterizas. ¿Podemos hacer algo para mejorar la calidad de vida de nuestras poblaciones de frontera de manera conjunta? Claro que podemos hacer. Entonces yo diría, hagamos integración realista, pragmática. Y ahora tenemos una pequeña pausa y muy pronto seguiremos hablando con el señor José Antonio García Belaúnde, ministro de Exteriores del Perú. Y ahora volvemos con nuestra entrevista con el señor José Antonio García Belaúnde, ministro de Exteriores del Perú. Los acontecimientos del 30 de septiembre en Ecuador han mostrado cierta unidad, ¿no?, entre los pueblos latinoamericanos. Los líderes han ofrecido sus medidas para resolver esta situación, han dado su visión. ¿Qué le parece? ¿Se puede hablar en este caso de las señales claras de la integración o no? Sí. Yo creo que más importante fue la capacidad de reacción tan rápida que tuvieron los líderes. Es decir, el mismo día estuvieron reunidos los presidentes de los países de América del Sur esa noche, y las distancias en América Latina son muy grandes. El presidente Chávez, por ejemplo, para llegar a Buenos Aires tuvo que volar durante 7 horas. Por eso es que la reunión terminó pues como a las 3 o 4 de la mañana, no porque si hubiese tenido que trabajar o llegar a un acuerdo hasta en altas horas, sino que no todos pudieron llegar a una hora determinada, entonces hubo quienes llegaron más tarde. Yo creo que lo importante fue que quedó un mensaje muy claro: no al golpismo. Solidaridad con los presidentes, con el presidente Correa, y capacidad de reaccionar rápidamente. Creo que el mensaje fue muy claro. El presidente peruano Alan García, en aquel momento, ¿no?, de aquel conflicto, ha dicho que es el momento para ver si valen para algo tales organismos como la UNASUR. Según usted, ¿han demostrado su eficiencia? Sí, yo creo que sí. UNASUR tiene la inmensa ventaja de haber sido probada en un caso crítico como el que usted menciona, el de 30 de septiembre en Ecuador, pero tiene la ventaja además que lo que ofrece es esa nueva visión de integración a la que yo hacía referencia. UNASUR no pretende hacer una integración más profunda comercial o económica. UNASUR lo que pretende es hacer una coordinación política o desarrollo de formas de integración más viables. Y como ya hemos mencionado, este organismo, UNASUR, ¿qué le parece? ¿Qué le espera en el futuro tras los últimos acontecimientos, tras la muerte del gran político argentino Néstor Kirchner? Nosotros lamentamos mucho la desaparición de Néstor Kirchner, tan inesperada y tan prematura, si se quiere. Era un líder no solo argentino, era un líder continental que lo vamos a extrañar. Ahora, dicho eso, yo siento que hay mucha voluntad política detrás del proyecto de UNASUR, y que esa voluntad política tan fuerte que hay y ese éxito tan reciente como el del 30 de septiembre hace pensar que UNASUR no va a abandonarse como proyecto en estos momentos, sino que se buscará una personalidad que pueda conducirlo, o se mantendrá, digamos, como está ahora, manejada por un país que es la Secretaría Pro Tempore. Pero lo importante para UNASUR es que existe detrás de ella una voluntad política de que exista, de que trabaje, de que tenga presencia internacional. ¿Se puede hablar ya de algunos candidatos? ¿Qué cree usted? En algunos medios de información, por ejemplo, sale la candidatura de expresidente de Brasil.
¿Qué opina usted sobre esto? El presidente Lula no solo ha sido un gran presidente de Brasil, es también un líder continental. Yo diría que es más que un líder continental, es un líder mundial. Es una personalidad, por lo demás, muy carismática, muy simpática. Nosotros hemos desarrollado una relación muy intensa y muy hermosa, digamos, con el Brasil y con el gobierno del presidente Lula. Muy intensa porque hemos multiplicado nuestros contactos, nuestra integración en la frontera, y él personalmente pues ha estado varias veces en el Perú, y el presidente García también en Brasil, y hay una gran comunicación. Pero yo creo que en este momento, ¿alguien le ha preguntado al presidente Lula, por ejemplo, si quiere ser candidato? Yo no he escuchado nada de parte de él, ni de parte de Brasil que quiera presentar. Yo creo que es un tema que, no, más allá de especulaciones periodísticas, yo no sé verdaderamente si en las cancillerías se está pensando en alguna candidatura. No lo sé. Sabemos que tras las elecciones presidenciales ahora Brasil tiene nuevo gobierno. ¿Va a influir esto de alguna manera en las relaciones bilaterales entre su país y Brasil? No, mire usted, el presidente Lula estaba tan confiado que la señora Dilma Rousseff iba a ser elegida presidente, que hace 2 años que estuvimos con el presidente García en Sao Paulo, el presidente Lula nos pidió que cenáramos esa noche con la señora Dilma. Dijo, va a ser mi sucesora y es buena que conversen con ella. ¿Qué nos está diciendo el presidente Lula? Que la política de Brasil respecto al Perú, este acercamiento tan intenso y profundo, no se iba a alterar por el cambio de gobierno. Estoy seguro de eso. Y saliendo del continente latinoamericano, hablando con los lazos de Perú con Estados Unidos, sabemos que tienen un tratado de libre comercio. ¿Podría usted hablar un poco más detalladamente de qué ventajas trae este documento para Perú? El libre comercio está hecho para que se venda lo que antes no se vendía. Yo no hago libre comercio para vender lo que estoy vendiendo. Cuando se hace eso, normalmente se está administrando comercio, se aumenta cupos, cuotas, en fin. No. Uno abre la ventana a ver qué pasa. Uno nunca sabe qué se va a vender. Porque cosas que no se vendían antes porque habían aranceles o sabe Dios qué restricciones, empiezan a venderse ahora que ya no lo sé. Entonces, esa es la primera ventaja. La segunda ventaja es que ofrece un mensaje claro a los agentes económicos. Entonces, si yo sé que tengo un acceso al mercado americano permanente, sine die, pues si yo sé que ahora tengo indefinido mi acceso, entonces yo sé que puedo invertir, ¿no? Sabiendo que ese mercado está abierto para mí. Entonces es un mensaje a los agentes económicos, los agentes comerciales, para invertir, y por consiguiente es un elemento generador de empleo, y por consiguiente el acuerdo también va a ser un elemento atractivo no solo para la inversión, sino mucha de esa inversión viene con tecnología. Entonces yo creo que los beneficios son grandes. Pero esta no es la única esfera en la que colabora Perú con Estados Unidos. No. Por ejemplo, hablando de la lucha contra droga, ¿de qué avances podemos hablar en este ámbito? Yo tengo la impresión que lamentablemente no hemos avanzado, sino hemos retrocedido. Hay un menor compromiso de los Estados Unidos en términos de ayuda práctica y concreta a la lucha contra las drogas, que proviene de un concepto, a mi juicio, errado. Proviene del concepto que ellos han descubierto que hay menos droga peruana que llega a Estados Unidos y que la droga peruana está yendo a otros sitios. Entonces, como hay menos droga peruana yendo a Estados Unidos, ellos se sienten que no deben contribuir como contribuían antes. Entonces han disminuido la contribución, la contribución económica a la lucha contra las drogas. Creo que es un tema de replantear un poco cómo se han venido desarrollando la
relaciones en materia de lucha contra la droga, porque creo que ahí nos está faltando una presencia mayor de parte de los Estados Unidos. Perú es uno de los países que participan en el Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico. ¿Pero de qué éxitos se puede hablar, por ejemplo, desde aquel entonces cuando Perú fue la sede de esta cumbre de la PEC? Bueno, el Perú fue sede en el 2008. Lamentablemente el 2009 fue un año pésimo para la economía internacional, pero ahí hubo un mensaje muy claro de parte de APEC, en ese momento del inicio de la crisis, del peor momento de la crisis, diciendo no vamos a cerrar fronteras, no vamos a hacer proteccionismo, y convocamos al mundo a que no lo haga. Entonces en ese momento sí era importante. Ahora, hoy día, el 2010, que podríamos haber pensado ya lo peor de la crisis pasó, avancemos hacia mayor liberación del comercio, avancemos para lograr cosas concretas, eso tengo la impresión que no se va a dar, y que este es uno de esos años en que así ni sirvió para mandar un mensaje muy claro y muy contundente en una situación de emergencia, ni tampoco es un año que va a dar un mensaje de optimismo o de compromiso a futuro fuerte. Tengo la impresión que estamos viviendo tiempos muy tumultuosos y que no estamos asumiendo compromisos profundos que se compadezcan con esos tiempos tumultuosos. Y pasando a las relaciones entre Rusia y Perú, ¿qué es lo que más interesa a Perú, a Rusia? Tenemos que volver a dinamizar una relación que fue en el pasado muy intensa, que tenía que ver también con las características del régimen de entonces, el régimen soviético, y con las características también del régimen peruano, que en los años 70 tuvo una relación muy intensa con la Unión Soviética, pero a partir de economías cerradas, con muchas empresas estatales dirigidas políticamente y no con criterios económicos y de rentabilidad. Entre eso y lo que hay ahora, yo creo que es posible encontrar un camino que nos permita una mayor presencia rusa en el Perú. Quizás tengamos que hacer un esfuerzo conjunto de hacer conocer el Perú, de que los empresarios rusos sepan que existe allá un país que es seguro, que es estable, que viene creciendo hace 10 años sostenidamente, que ofrece unas grandes perspectivas caras al futuro y que vale la pena arriesgar una inversión ahí. Entonces Perú es un país que interesa a los inversionistas, a los agentes económicos, etc. Convocamos pues a los rusos para que sea parte de este proceso de inversión, de generación de riqueza y de seguridad económica y estabilidad jurídica y política. Vamos a trabajar un reconocimiento de títulos. Desde los años 70, muchos peruanos estudian en distintas universidades de Rusia. Eso le va a facilitar. Yo sé que no ocurre lo contrario, no hay muchos rusos que estudian en el Perú, pero sí hay una gran cantidad de peruanos que estudian en Rusia. Eso facilita una buena relación, porque los estudiantes peruanos en Rusia vuelven después al Perú. Es una suerte de cientos de embajadores rusos que hay en el Perú, ¿no? Y al que hay que facilitarle su inserción a la sociedad peruana y al empleo a través del reconocimiento. Entonces eso es, por ejemplo, lo que podemos hacer. Y también tenemos que hacer cosas para facilitar el comercio y facilitar todo lo que es el sistema aduanero, etc. Entonces, tenemos tareas por hacer. Tenemos tareas, creo que hay el presidente Medvedev estuvo en el Perú, hay una buena química, la sociedad peruana es una sociedad que sí entiende y quiere bien a los rusos. Creo que nos está faltando trabajar un poquito más. Y hablando de las perspectivas en el futuro más próximo, ¿de qué colaboración podríamos hablar? Yo creo que hay algunos aspectos de colaboración que pueden ser entendidos bien. O sea,
por ejemplo, el tema en cooperación, tema de pesquería. Quizás haya algunos temas en materia de científica y tecnológica que no puede ser entendidas como parte de una cooperación de transferencia. Creo que hay algo por ahí. Hay un interés en tener, usted sabe que tenemos, por ejemplo, aparatos, helicópteros, etcétera, rusos en el Perú. Entonces eso también es una fuente para la cooperación en materia de mantenimiento y ensamblaje, etcétera. Sí, hay algunos temas que se pueden trabajar. Yo creo que debemos mirarnos más. El Perú ya tiene arreglado su situación con sus socios más importantes. Yo creo que puede mirar a Rusia como la puerta de entrada a un mundo que el Perú conoce poco. El Perú conoce a Rusia, pero el mundo de los Balcanes, etcétera, no es un mundo que le sea familiar para nada, ¿no? Muchas gracias por esta información, por concedernos la entrevista. Ha sido muy interesante. Gracias. Y esto ha sido todo por el momento. Muchas gracias por su atención. Hasta luego.